Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Cristal Robledo, yo soy abogada y en esta ocasión se nos ha encomendado reflexionar acerca de la adecuada aplicación de los principios propios del derecho de familia, así como también respecto a los efectos personales en relación a la protección de los hijos. Como primera reflexión o inmediatamente podemos señalar que la correcta aplicación de estos principios es del todo fundamental y que estos principios además reflejan los cambios que como sociedad hemos sufrido o las transformaciones sociales. Así pasamos desde tener principios clásicos propios del derecho de familia como la figura del marido muy fortalecida frente a una cónyuge, una mujer considerada incluso como una incapaz relativa. Pasamos de una patria potestad o una autoridad paterna muy fortalecida respecto a la figura del marido, hacia una modificación legal que implica ahora que como primer deber o como primera cosa, los padres tienen un deber respecto a sus hijos de buscar siempre su interés superior, su mayor realización material y espiritual, y guiar en el camino de la vida finalmente a sus hijos. Y en segundo lugar, entonces, que como contrapartida los hijos deben un respeto y obediencia a sus padres. Entonces, sufrimos ciertamente un cambio en la mentalidad, un cambio en estos paradigmas propios de las transformaciones sociales. Finalmente lo que vino a hacer el derecho es a recoger cómo funciona en la actualidad la sociedad y no al revés, no ha impulsado los cambios sociales que muchas veces se esperan por parte del derecho. Y así entonces avanzamos desde estos principios clásicos hacia los principios que rigen en la actualidad al derecho de familia, entre los que podemos, o respecto a los cuales podemos mencionar este principio de protección a la familia. Y es que ya en los tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica, como la Convención el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se da toda la relevancia que merece justamente la familia y que por norma integradora, además del artículo 5º de la Constitución Política de la República, se entienden incorporada a nuestra legislación nacional. No obstante ello, además, nuestra Constitución, que rige desde 1980, también en su artículo 1º recoge la importancia de la familia, señalando que esta es el núcleo fundamental de la sociedad. Lo propio hacen también estos tratados internacionales que acabo de nombrar. Y además recoge esta misma idea nuestra ley de matrimonio civil, o esta nueva ley de matrimonio civil, que es la ley 19.947, por cuanto también señala esta importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, pero a su vez dice también que la base de la familia es el matrimonio. Y entonces nos encontramos con una legislación nacional que protege fuertemente la institución del matrimonio. Sin embargo, ciertamente deja fuera otros tipos de familia. Como definición, definición de familia en nuestro ordenamiento jurídico propia del derecho de familia no existe. Sin embargo, con ocasión de esta modificación legal del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora se llama Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se hizo una definición respecto a qué se entiende por familia, y en ese caso no atiende al vínculo matrimonial, sino que más bien señala o descansa en realidad sobre qué se debe entender por familia, a aquella que está compuesta por personas que están unidas por un vínculo afectivo, más allá de que este vínculo sea legal o no, no entra en esas distinciones.
Con ello ciertamente se hace algún tipo de reconocimiento hacia los otros tipos de familia que encontramos en nuestra sociedad. Ya no solo esta familia matrimonial, fuertemente protegida por nuestra legislación, que además está protegida por el principio de protección también al matrimonio, que en Chile incluso, según la definición del artículo 102, sigue siendo indisoluble, más allá de que con la nueva ley de matrimonio civil exista actualmente el divorcio vincular. Pero como reflexión quiero señalar que deja muy en desprotección o estamos muy al debe con el reconocimiento de los otros tipos de familia, como la familia, por ejemplo, compuesta por uniones que son simplemente uniones de hecho, en las que hay que recurrir para el reconocimiento de ciertos derechos a normas propias del derecho civil, como el concubinato o un cuasi contrato de comunidad incluso, dejando en total desprotección a alguna de las partes. Así también de esta demanda social respecto al matrimonio igualitario, si bien podría sostenerse que se avanzó en alguna medida respecto a este acuerdo de unión civil de la ley 20.830 del año 2015, sin embargo, del análisis finalmente solo puede sostenerse que es insuficiente, que sigue entonces faltando una correcta aplicación de este principio propio del derecho de familia tan importante. Así, las familias lesbomarentales o homoparentales con ocasión de las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, han debido someterse a procedimientos judiciales para que finalmente se reconozca una doble maternidad o no, lo que en realidad está generando recién cierta jurisprudencia, si se quiere, porque además es solo respecto a una primera instancia, y que generan mucha incertidumbre a este tipo de familias, que son familias como tal, están unidas por vínculos afectivos y que no les une un matrimonio, porque además tampoco hemos legislado respecto a un matrimonio igualitario, que es una gran lucha o demanda por parte de las minorías sexuales. Otro principio, bueno, algo esbozaba respecto a la protección del matrimonio, en realidad se encuentra muy fortalecido, estableciéndose claramente los derechos y los deberes de los cónyuges, estableciéndose ciertos requisitos para poder declararse el divorcio, ya sea culposo o ya sea por cese efectivo de la convivencia, que necesariamente requieren de una sentencia judicial para la terminación de este vínculo, más allá de las otras formas de terminación del artículo 42 de la ley 19.947. Pero también me gustaría, en razón del tiempo, hablar de otros principios del derecho de familia, como por ejemplo el principio de igualdad, que en el caso de los hijos, por ejemplo, se vio fuertemente reconocido, afortunadamente, con ocasión de la ley 19.585 y esa gran modificación legal que sufrió nuestro ordenamiento jurídico, y en específico este artículo 33 del Código Civil, que hoy entonces reconoce a todos los hijos como iguales. Porque recordemos en los principios clásicos del derecho de familia estaba fuertemente favorecida solo la filiación matrimonial, causando una fuerte discriminación respecto de los otros hijos concebidos fuera del matrimonio. Este principio entonces viene a cumplir, o esto que recogen nuestras normas nacionales, viene a cumplir con los mandatos de los tratados internacionales, que por norma integradora se entienden también como parte de nuestro ordenamiento jurídico. Otro principio que también es muy importante es aquel que propende a la protección del más débil, y con ocasión de ello podemos hablar tanto del cónyuge más débil como del interés superior de los hijos, considerándose a estas partes como las más débiles dentro de la relación familiar. Así, el cónyuge más débil, por ejemplo, tiene el derecho a solicitar alimentos, porque el artículo 321 del Código Civil así lo permite. Porque además con ocasión de la disolución del matrimonio puede solicitar la compensación económica, cumpliéndose con los requisitos que ha establecido el legislador en la ley de matrimonio civil, porque además existe la institución del bien familiar, mientras exista este vínculo matrimonial, para proteger justamente
a la familia y al cónyuge más débil y a los hijos, si es que los hubiere. Y con ocasión entonces de este principio de protección al más débil también quiero referir los últimos minutos a el interés superior del niño. Y es que hemos sufrido tremendos avances, o sea, no sufrido, quizás no es la palabra más adecuada, pero tremendas transformaciones al respecto, y ya no consideramos a los niños, niñas y adolescentes como objetos de derecho o de protección, sino que actualmente son sujetos de derecho y por tanto pleno reconocimiento de su derecho, por ejemplo, a expresar su opinión a través de este derecho a ser oído, pleno reconocimiento de la autonomía progresiva de estos niños, lo que se traduce finalmente en que muchas veces puedan arribarse a mejores soluciones a través de los tribunales de justicia, con este significativo hecho de dar voz a los niños, niñas y adolescentes. Así también, bueno, toda la modificación legal al respecto, por ejemplo, en lo referente al cuidado personal, en lo referente a la relación directa y regular, todo ello propende siempre a este interés superior de los niños. Sin embargo, respecto a la adopción, estamos muy al debe. Sigue siendo esa normativa muy adultocéntrica, muy enfocada en quiénes son los adoptantes y no en el adoptado, a pesar del mandato al Estado chileno que implica el haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Y bueno, existe un proyecto de modificación legal, la que no llega, se discute también si es que se va a dar cabida o no a una adopción no solo heterosexual, sino también que pudiera ser respecto de parejas homosexuales, siempre con miras al interés superior de estos niños. Estamos al debe también en los programas de la Red Sename respecto a estos programas de apoyo, de fortalecimiento o los de reparación incluso del maltrato. Largas listas de espera, lamentablemente, más allá del artículo 80 bis, o incluso con la pandemia esto se ha agravado porque muchas veces las entrevistas, o actualmente las entrevistas, lamentablemente, deben ser incluso por medios digitales y no presencialmente, o están limitadas incluso las visitas domiciliarias, lo que no permite una correcta aplicación de justicia. Como reflexión final, entonces, puedo decir que hay importantes avances en nuestra legislación, afortunadamente. Hemos recogido muchos de los principios o muchos de los mandatos de estos tratados internacionales. Hemos avanzado mucho como sociedad. Sin embargo, seguimos teniendo falencias, seguimos estando al debe, sobre todo con la infancia. Y se espera entonces también que ojalá se apruebe esta Ley de Protección Integral de la Infancia que es un proyecto de ley en la actualidad. Y que sufre también una fuerte modificación lo que es la Red Sename, para que garantice justamente la búsqueda de este interés superior siempre de los niños, niñas y adolescentes. Eso es cuanto puedo reflexionar en los minutos que se nos han otorgado. No pretendo pasarme de los 15 minutos que se fijaron como un tiempo máximo. Me despido entonces, profesora, y muchas gracias.